Y la segunda parte de las investigaciones médicas en torno a la cura de la diabetes llega de la mano del doctor Franz Martín. Bien, buenas tardes a todos. Es un placer y una alegría estar aquí, pasar el día con todos vosotros. Estoy aprendiendo un montón y además estoy pasando un día bastante emotivo. Entonces, mi charla va a girar en torno a los trabajos que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación del CIBER de diabetes y enfermedades metabólicas asociadas CIBERDEN y que tienen que ver con el uso de las células troncales, también conocidas como células madre, en el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones. En la diabetes, básicamente, una de las alteraciones fundamentales que ocurren es que hay una disminución en la cantidad de células beta, lo que se llama la masa célula beta. Como pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda, tienen ustedes un islote pancreático con todas sus células beta y en la imagen de la derecha un islote pancreático en el que le falta aproximadamente la mitad de las células beta. Entonces, básicamente lo que ocurre es que hay una muerte, una pérdida de esa masa de célula beta y además una disminución de la regeneración o ambas cosas. En el caso de la diabetes tipo 1 lo que se produce es una destrucción por nuestro propio sistema inmune que ataca a esas células beta y las acaba destruyendo. Y en el caso de la diabetes tipo 2 es un proceso algo más complejo, pero que hay un daño en la célula beta y al final acaba habiendo una muerte de esas células beta. Entonces nosotros vamos a hablar de la utilización de células troncales embrionarias humanas y de células troncales adultas. Y vamos a hablar de tres conceptos. El concepto de sustitución, es decir, hemos dicho que hay una pérdida de células beta, tendríamos que utilizar o buscar otras células beta, otras células que sean similares a las células beta que hagan su trabajo. Vamos a hablar del concepto de inmunomodulación. Decimos que en la diabetes tipo 1 hay un ataque del sistema inmune. Nuestro sistema inmune se vuelve contra nuestros propios tejidos y entonces vamos a tratar de utilizar las células troncales para inducir tolerancia, para educar a nuestro sistema inmune y que no sea tan agresivo. Y vamos a hablar de la utilización de células troncales adultas también para el tratamiento de las complicaciones, concretamente un ensayo clínico que hemos hecho para el pie diabético. En el primero de los casos, pues durante el desarrollo embrionario y en los primeros meses de vida se adquiere una determinada masa de célula beta, una determinada cantidad de célula beta. Unas personas tienen más y otras personas tienen menos. Luego, si aparece una diabetes, o sea, si aparece o se inicia un ataque autoinmune, bueno, pues empieza a haber una muerte de estas masas de células beta que pueden ir a distintas velocidades. Y cuando la masa de célula beta pasa por debajo de determinado nivel, decimos que hemos debutado con diabetes porque somos incapaces de controlar la glucemia. Bien, la aproximación de la inmunomodulación consiste en tratar de que nuestro sistema inmune sea más tolerante y no produzca ese ataque tan intenso. Se puede hacer al inicio. Es muy difícil porque eso es antes de que aparezca el ataque inmune y habría que ver qué personas serían susceptibles a hacer esos estudios. Se podría hacer durante el ataque del sistema inmune al principio o al final. Se están haciendo diversos ensayos clínicos en personas con distintas aproximaciones y una de las aproximaciones es emplear células troncales humanas de origen hematopoyético. Nosotros vamos a hablar de un estudio que hemos hecho utilizando células troncales humanas procedentes del cordón umbilical. Disponemos de un modelo de ratón que somos capaces de inducirle una diabetes parecida. Los ratones nacen sanos y nosotros le inducimos una diabetes tipo 1 en el momento que nosotros queramos. Entonces, en el momento de inducirle la diabetes, pues a esos ratones lo que hacemos es trasplantarle células troncales o células madre procedentes del cordón umbilical. Y entonces establecemos diversos grupos. Si nos vamos a la gráfica de la derecha, veremos que aquí lo que se refleja es el número de animales que desarrollan diabetes. Pues están los animales controles, que ninguno desarrolla diabetes, los animales que les hacemos que desarrollen diabetes, que son todos, y luego tenemos animales controles a los que les trasplantamos nuestras células del cordón umbilical, células troncales adultas procedentes del cordón umbilical, para ver que esas células son seguras, y luego tenemos los animales que hemos hecho diabéticos, que esos animales, pues les trasplantamos o bien 200.000 células o bien 500.000 células en 2 inyecciones. Y vemos como que a los animales que les trasplantamos esas 500.000 células en 2 inyecciones, el número de animales que desarrolla diabetes es sensiblemente más bajo. Si nos vamos a la gráfica de la izquierda, lo que vemos es que
Ahí estamos viendo las glucemias. Vemos que los animales que desarrollan diabetes pues tienen unas glucemias altas, los animales controles no las tienen y los animales que hemos trasplantado con nuestras células del cordón umbilical pues tienen unas cifras de glucemia igual a las de los animales controles. Entonces, bueno, lo que quisimos ver es si realmente esas células troncales del cordón umbilical eran capaces de detener el ataque inmune. Y entonces eso fue lo que vimos en esta diapositiva. En la fila de fotos de la izquierda tenemos una imagen de un islote pancreático control, donde tenemos las células verdes que tienen insulina, las células rojas que tienen glucagón. En la gráfica de en medio, sería la tercera por la izquierda, vemos que en los islotes de los animales que hemos inducido diabetes pues no tienen células beta. Y luego tenemos la gráfica a la derecha de esa y la siguiente, la última a la derecha, donde están los dos tratamientos con células troncales células troncales de cordón umbilical. En el primero que hemos puesto 200.000 células y en el otro que hemos puesto 500.000 células. Como veis, se ha detenido el ataque del sistema inmune frente a las células beta. Recordar que lo que hacemos es que a los animales los hacemos diabéticos y al momento le inyectamos esa célula. La siguiente aproximación es el uso de las células troncales, el más conocido, en este caso células troncales embrionarias, en la terapia celular como sustitutos. Es decir, tenemos una pérdida de células betas y tenemos que restituir esa masa de célula beta. Que el concepto de restitución funciona es algo que se sabe desde que se están haciendo trasplantes de islotes pancreáticos allá por los años 80. Ahora bien, el problema que hay es que desgraciadamente no hay suficientes donantes para atender a todas las personas con diabetes. Y por lo tanto hay que buscar otros sustitutos de célula beta. Otro problema que hay es que la célula beta es una célula extraordinariamente compleja y delicada y por lo tanto es muy difícil ir desde una célula troncal embrionaria hacia una célula beta o algo que se parezca a una célula beta, es decir, que sea capaz de sintetizar insulina y que sea capaz de liberar insulina en respuesta a los nutrientes, es decir, a las proteínas, a los ácidos grasos y a los azúcares. Es muy difícil y más sin saber muy bien cómo hacerlo. Es como si nosotros trajéramos a alguien que vive en el centro de África, lo trajéramos aquí, le pusiéramos un gazpacho delante y le dijéramos, venga, haz esto. Y él diría, bueno, dame los ingredientes. Y nosotros diríamos, no, tú mismo, hazlo. Eso multiplicado por 1000 o por 10.000. Entonces, eso explica que se empezó con estas aproximaciones hace aproximadamente unos 17 años y todavía se esté avanzando en esto. Bien, hay dos aproximaciones. Una, yo puedo ir en un laboratorio desde una célula troncal embrionaria humana hacia una célula muy parecida a una célula beta, lo cual es muy difícil, o puedo quedarme en un paso anterior, que es relativamente más fácil, y llegar a un progenitor. Y ese progenitor, que es lo que se refleja en la gráfica a la derecha, lo puedo trasplantar en un lugar adecuado y que el cuerpo haga el resto, haga el paso final de maduración. Esas son las dos aproximaciones y la que más se utiliza es la segunda, es decir, llegar hasta un progenitor en un laboratorio que es relativamente fácil, ahora, después de 17 años, y trasplantarlas en un lugar adecuado y, nada, perfecto, ver qué pasa. Eso en animales de experimentación funciona perfectamente y ya se están desarrollando los primeros ensayos clínicos en humanos. Hay una empresa californiana de San Diego que se llama ViaCyte que ha desarrollado un sistema. El sistema consiste en lo siguiente, es un protocolo que permite obtener células, digamos, productoras de insulina o progenitores de células productoras de insulina a partir de células troncales embrionarias humanas. Esos protocolos existen. Y luego ha desarrollado un dispositivo que aparece en medio arriba que se llama Encaptra, que es una cápsula que tiene que cumplir dos requisitos. La primera es aislar las células troncales embrionarias humanas del ataque del sistema inmune. Segundo, tiene que permitir que esas células que están ahí dentro se comuniquen con el medio ambiente, es decir, con el resto del cuerpo. ¿Para qué? Porque la célula beta tiene que detectar la información de lo que ocurre después de una comida, tiene que detectar los niveles de glucosa, de ácidos grasos, de proteínas. Las células beta tienen que recibir los nutrientes y luego tienen que liberar la insulina y esa insulina y ese glucagón tiene que salir fuera para hacer su función. Bien, ese ensayo clínico que ya empezó hace casi 2 años, la idea es llegar a reclutar unas 40 personas con diabetes tipo 1, ya tienen reclutados unas 18 personas, ellos no dicen los resultados, lo irán diciendo.
Veis el dispositivo en Captra, tiene un tamaño, aparece abajo a la izquierda, de 8 centímetros por 3 centímetros, y eso se introduce en el interior de la piel. Lo que dicen, y bueno, y ahí tenéis en la imagen de en medio hacia abajo de colores, tenéis cómo son esas células que se trasplantan. Ellos lo que dicen hasta ahora, que es la única información que han dado, es que el dispositivo funciona, las células funcionan en el sentido de que las células que ponían que eran progenitores se han diferenciado hacia células productoras de insulina que funcionan, esas células no se han muerto, no han sido atacadas por el sistema inmune, no han vuelto en el camino hacia atrás hacia células pluripotenciales y como podéis ver en las imágenes de la más derecha, ese dispositivo ha sido vascularizado por los vasos para que llegue la información y lleguen los nutrientes. Es decir, que es un paso esperanzador y que demuestra cómo se puede ir desde una investigación básica a una investigación aplicada. Ya se están haciendo los ensayos clínicos. Igual que en el caso anterior de las células procedentes del cordón umbilical, pues ya se van a empezar los primeros ensayos clínicos con pacientes con diabetes. Y luego el último estudio sería la utilización de células troncales, en este caso adultas mesenquimales, que pueden proceder o bien del tejido adiposo o de la médula ósea. En este caso para el tratamiento de las complicaciones y concretamente del pie diabético. Esto es un ensayo clínico que hicimos en el marco de Ciberdén con el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Consistía en lo siguiente: pacientes que tenían pie diabético en un estado bastante avanzado, se les obtenía células madre se los tenía médula ósea, esa médula ósea se llevaba al laboratorio, a una unidad GMP, que es una unidad para producir células libres de todo tipo de contaminantes, se buscaban esas células troncales y esas células luego se les introducía a los pacientes a través de un catéter por la arteria femoral hasta llegar hasta el máximo donde se pudiera llegar. Generalmente era en la parte final de la arteria femoral o en la arteria poplitea justo a la altura de la rodilla o por detrás de la pantorrilla, ahí al inicio. Y se les metía una cantidad de células que iban entre 100 y 400 millones según los pacientes. Y luego se observaba la evolución. Entonces, lo que veíamos, bueno, ahí tenéis una foto de la unidad GMP del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, que es donde trabajamos, que está en Sevilla. Y bueno, es una unidad bastante compleja, tiene que tener un sistema muy específico, unas normas de trabajo muy especiales, bueno, y ahí es donde se producen las células. Bien, luego ese es el estudio donde se utilizaron a 30 pacientes, 10 siguieron el tratamiento convencional y los otros 20, a uno se les puso una cantidad de células y a otro otra cantidad de células en 2 inyecciones. Células autólogas, es decir, de los propios pacientes. Este ensayo clínico está hecho con células procedentes de la médula ósea. Se está iniciando otro estudio con células troncales procedentes del tejido adiposo, que es más fácil obtener más tejido adiposo y uno puede sacar más células. Aproximadamente con 100 gramos de tejido adiposo es suficiente. Bueno, y aquí tenéis los resultados. A los pacientes se les siguieron a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Como veis en las imágenes de la izquierda es una angiografía del sistema arterial de los pacientes antes del inicio del tratamiento, imagen en medio a los 3 meses y imagen de la derecha al final, a los 12 meses. Como podéis ver, hay una neovascularización, es decir, hay una mayor formación de vasos. Esa mayor formación de vasos se llama neovascularización o neovasculogénesis y lo que hace es que obviamente llegue más sangre. Y como llegue más sangre, lo que ha ocurrido es que ninguno de los 20 pacientes que iban a amputación fueron a amputación. En segundo lugar, los pacientes refirieron una mejoría del dolor en reposo. En tercer lugar, las úlceras de los pacientes fueron menores, se infectaron menos. En cuarto lugar, la temperatura del miembro donde se trasplantó la célula fue mucho mejor. En quinto lugar, llegaba más oxígeno y luego los pacientes pudieron andar. Es decir, el síntoma que se comentó esta mañana de claudicación intermitente, que es de dolor al andar, pues fue mucho mejor. Es decir, el sistema funcionó. Entonces, ya hemos llegado a un punto, por ir terminando, donde se ha ido pasando de la investigación básica a la investigación aplicada, como lo que se dice desde la bancada del laboratorio hacia la cama del paciente. Y hemos hablado de 3 conceptos: utilización de células troncales para inducir tolerancia y educar el sistema inmune y frenar la aparición de la enfermedad, el ataque autoinmune. 2, utilizar células troncales embrionarias para
La terapia de sustitución, es decir, sustituir las células beta que han muerto por otras. Y 3, la utilización de las células troncales adultas para el tratamiento de las complicaciones, en este caso del pie diabético. Muchas gracias.